Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo el libro de Los magos de Lev Grossman. Se trata de una novela de fantasía adulta por este escritor norteamericano que inicia su trilogía del mismo nombre. Fue publicado en el 2009 y, curiosamente, desde su publicación recibió un montón de buenas críticas a pesar de sus grandes problemas, pero muy grandes. Y precisamente por estas críticas y por estar siempre en las listas de los libros mejor valorados, forma parte de mi top de fantasía que podéis encontrar aquí arriba. Además, en el 2015 se adaptó a una serie de televisión por Sci-Fi con un total de 5 temporadas. En España está siendo publicado por B de Bolsillo con 496 páginas. La novela está escrita en tercera persona subjetiva desde el punto de vista de Quentin Coldwater, un chico que al inicio del libro tiene 17 años y que de repente es aceptado en la escuela de magia de Breakbills, por lo que decide renunciar a toda su vida de un momento para otro. Quentin es un personaje que tiene claramente problemas de depresión, pero uno de sus problemas es que la voz de Quentin se confunde con la del propio narrador de Grossman, por lo que cuesta distinguir entre lo que piensa el autor y lo que piensa el personaje, porque una de las cosas que se dice mucho de esta novela es que Grossman es un misógino precisamente por la imagen que se tiene de las mujeres y las cosas que dice Quentin, y realmente en un primer momento cuando yo leí estas críticas pensé, bueno, será el personaje que es misógino, pero es que no, es que se confunden la voz y esto en una novela es un problema muy importante. Quentin es un personaje que está mal construido porque no está construido de forma coherente y además no tiene nada de profundidad precisamente por esta falta de coherencia y sus comportamientos egoístas, por no decir de capullo directamente, ya que odia a todo el mundo y habla especialmente mal de las mujeres. Y claro, esta reacción con el mundo de odiarlo porque sí y de cambiar de opinión extrema de un momento a otro en una misma frase hace que no tenga ningún tipo de sentido lo que nos está diciendo. Esto hace que nos encontremos cosas tan extremas como que en una misma frase dice que odia algo con todo su ser y que al final de la misma frase pase a quererlo con toda su alma también. Así que, ¿en qué quedamos? ¿Quieres una cosa o la otra? ¿Te gusta A o B? Porque tienes que tener un personaje definido y no es algo que sucede, es un narrador que ya por el simple hecho de que odia a todo el mundo pues se hace necesariamente pesado, pero que cuando se escoge a un tipo de personaje con este punto de vista, lo normal es que como mínimo esté bien construido y que sea un libro corto para no cansar al lector. Además, el resto de los personajes tienen el problema de que están filtrados también por este punto de vista de Quentin, por eso os digo que se confunde con la voz narradora, porque el hecho de que sea un punto de vista subjetiva no quiere decir que el resto de personajes no tengan profundidad, porque lo normal es dar datos objetivos, trasfondos sobre sus vidas, pero como la única referencia que tenemos son las cosas que dice Quentin, y el 80% de estos son faltas de respeto o insultos, no nos podemos hacer realmente una idea de cómo son estos otros personajes que resultan ser, por este motivo, completamente planos, respondiendo cada uno de ellos a un estereotipo en concreto sin profundizar en nada. Y mientras estos otros personajes secundarios, pues no los puedes odiar porque realmente no sabes cómo piensan más allá de las frases que dicen, a Quentin sinceramente directamente lo odias. Curiosamente, el dar esta profundidad y distinguirlos y darles una personalidad es algo que sí hace la serie y que hace muy bien. Te podrán gustar más o menos, pero sí sabes por dónde van los personajes. Por lo que, habiendo visto la serie y siendo estos personajes tan planos, es francamente muy difícil disociar una cosa de la otra y quizás le das una personalidad a estos personajes que no tienen porque estás acostumbrado a verlo en la serie, pero que Grossman, como os digo, no lo da. Incluso aquellas reseñas positivas reconocen que los personajes son absolutamente planos. Me sorprende además que se diga en esta serie y que es considerada como la fantasía urbana por excelencia de estos últimos años, dirigida a un público juvenil adulto y sinceramente, o sea, no es así, he leído cosas inmensamente mejores, lo que pasa que esta saga tiene realmente muchísimo potencial, pero estas buenas ideas, este potencial por la trama, no se llega a desatar. Es algo que sí que se ve en la serie porque sabe suplir estas carencias, pero en los libros no, o sea, es una trama que está muy mal construida, además de los problemas con el narrador y de los personajes en sí, que hace un popurrí de la fantasía clásica y de los clásicos modernos, viéndose claramente las referencias a todas estas obras si te has leído los libros, eso sin contar cuando la propia novela hace las referencias a estas obras. Las principales son sin duda Harry Potter, unas obras que además se hace continua referencia dentro del libro,
Por otro lado están las Crónicas de Narnia, que no se mencionan en el libro precisamente porque hay una copia muy descarada. Dentro del libro existe también una saga de libros infantil que está protagonizada por un grupo de hermanos que a través de unos portales viajan a un mundo mágico, Fillory. Así que, bueno. Y finalmente, la mayor influencia y reconocida por el propio Lev Grossman son los mitos artúricos. Y dentro de los mitos artúricos, la obra de El rey que fue y que será, de T.H. White, que podéis encontrar la reseña aquí arriba, de la que llega a trasladar ya no párrafos, sino escenas enteras que están calcadas. Y a esto no se le llama inspirado en, sino que realmente es una copia. Y además dice que, bueno, que se inspiró en este libro, pero tenemos que tener en cuenta que las tramas entonces no se escribían como tales, porque la obra de T.H. White traslada los mitos artúricos y en concreto la obra de Malory del siglo XV, que está basada en unos mitos que ya existían de muchos siglos atrás y que por lo tanto no están construidos con el modelo narrativo que tenemos hoy en día, sino que las cosas salen por sorpresa porque lo hizo un mago, están llenas de deus ex machina, los personajes son planos y responden a estereotipos de blanco y negro, pero esto es algo que no puedes trasladar a hoy en día y que tenga sentido para un lector actual. Ni siquiera tiene sentido para un lector de hace 5 siglos, porque no tiene el sentido narrativo que sí que tienen los mitos artúricos y sobre todo la traslación de T.H. White, que sí da cierta profundidad a los personajes que él no consigue darle. A este popurrí de estas obras pues simplemente le añade mucho sexo, drogas y alcohol y desfase, por lo que así se convierte en una fantasía urbana, sumado al comportamiento misógino de Quentin y tener unos personajes femeninos muy mal construidos que además responden al estereotipo machista, suelen ser tildadas como zorras que se comportan así porque tienen muy poca autoestima y porque no respetan a nadie, cosa que sinceramente creo que no es así. Hay que decir también que ya me he leído el segundo libro y que esta capa misógina por parte de Quentin, así como este desorden en la construcción de la trama, es algo que está muy suavizado en el segundo libro y mejorado, pero los personajes siguen siendo planos, o sea, una cosa no quita la otra. Y en la narración también sigues teniendo este tono absolutamente depresivo de alguien que odia completamente el mundo. La magia además tampoco está bien tratada porque está construida de una forma que sea contraria a todo lo otro que hemos visto, por lo que pretende diferenciarse de estas otras formas de magia al prescindir de varitas y otros utensilios mágicos y hacer que los personajes que estudian magia tengan que tener una inteligencia de nivel genio por las complicadas maniobras con las manos que tienen que hacer para poder lanzar un hechizo y los diferentes cánticos en diferentes lenguas que también tienen que aprender, teniendo que tener un conocimiento además matemático y físico muy avanzado para poder utilizar los hechizos y también crear de nuevos. Como veis, pretende hacer la cosa extremadamente complicada, pero además es que no explica el funcionamiento porque únicamente da detalles concretos sin que nos podamos formar una idea global de cómo funciona esta magia, algo que también se ve en la construcción de mundo, tanto como la construcción del mundo real como en la del universo paralelo al que va en este Fillory. Así que todo se ve con una complejidad artificial pero sin ser un todo coherente porque no sabemos cómo se relaciona todo entre ellos. Solamente vemos vistazos muy detallados de algo en concreto, pero no cómo se interrelaciona todo. Este libro además sufre especialmente de una trama muy mal planificada porque no sigue ninguna trama coherente. Evidentemente, la división de la trama en inicio, nudo y desenlace no siempre es necesaria, pero cuando se rompe tiene que tener un sentido hacerlo. Y en este caso, pues no tiene ningún sentido porque simplemente en el primer 60% del libro narra los 4 años de Quentin en Brakebills estudiando de forma extremadamente rápida, haciendo saltos temporales de varios meses, cuando no años, explicando solamente escenas contadas y hiperdetalladas que muchas veces ni siquiera tienen trascendencia para la trama. Además, un problema muy grande es que la trama importante, el antagonista, algo que se tiene que ir dejando ver a lo largo de toda la novela para crear cierta tensión y que el lector empatice con lo que está pasando y le importe, no se crea porque este antagonista aparece en una única escena justo en el primer tercio del libro y luego no vuelve a aparecer hasta el 90% del libro, por lo que no sabemos lo que está pasando, qué motivaciones hay, ni tiene sentido nada. Además, otros personajes que son muy importantes aparecen al inicio del libro y se olvida completamente de ellos hasta el final. Por lo que, ¿cómo vamos a empatizar con ellos? ¿Cómo nos va a importar lo que pasa? Ni siquiera con relación a Quentin.
Es algo que también está mucho mejor tratado en el segundo libro, sin ser una maravilla, pero claro, comparado con este, realmente hay una diferencia muy importante. Por eso digo que decir que esta novela es un Harry Potter para adultos, para mí es desmerecer muchísimo a Harry Potter. Hay muchas reseñas que son muy críticas con estos problemas que os estoy diciendo y una de las cosas con las que coinciden todas es que es un libro sin alma, precisamente porque falta esta coherencia interna, esta creación de mundo que nos dé un todo coherente con profundidad y los personajes son extremadamente planos, por lo que es una construcción artificial llena de Deus Ex Machina sin sentido. De todas estas reseñas y críticas que he leído, me he quedado con una frase de una de ellas que dice que todo en este libro está determinado por el deseo de Grossman de imitar o responder a sus modelos literarios y no por las consideraciones del comportamiento humano. Es decir, Grossman coge elementos que imita o copia descaradamente o bien crea otras cosas en contraste a estos modelos, sin que tengan coherencia, porque por ejemplo Quentin siempre hace lo que nunca haría ninguno de estos otros personajes de los libros, pero esto hace que el comportamiento sea completamente errático y que no tenga sentido. Es una novela que no puedo recomendar en ningún caso porque no sé en qué punto os gustaría, pero sí que voy a hacer una reseña de cada uno de los libros para que veáis las cosas que sí que valen la pena de estos libros y que si os ha gustado la serie veáis las diferencias, porque ya me ha pasado en otros casos que he hecho un único vídeo de una trilogía bastante famosa y que se echa de menos las reseñas de estos otros libros. Antes que nada, en el contexto del mundo, así un poquito rápido, la novela, como os he dicho, transcurre en nuestro mundo contemporáneo en el que existe la magia y además también otros mundos paralelos. Como en otras obras, la magia es algo que se mantiene muy bien guardado y únicamente unos pocos elegidos son escogidos para estudiar en estas escuelas mágicas cuando están en el último año del instituto, es decir, cuando tienen unos 17 años. En Estados Unidos, la única escuela de magia que hay es Brakebills, que cada septiembre secuestra a varios adolescentes que destacan en sus estudios y que tienen un nivel de inteligencia de genio y son capaces de pensar completamente en abstracto, por lo que tienen un control de las matemáticas y de la física importante. De todos estos estudiantes, la escuela únicamente acepta a 20 alumnos por curso y a los que descarta simplemente les borra la memoria y los devuelve a su lugar con una coartada para que no vean cosas extrañas. Sabemos que estos estudios duran 4 años y que en el tercer año tienen que escoger un campo específico de la magia, una especialización, y que en su vida posterior elegirán explotar o no. Curiosamente, muchos estudiantes están aburridos con la vida y eligen abusar de las drogas y el alcohol para sobreponerse a los tediosos estudios mágicos y tienen grandes dificultades después para ser felices y adaptarse en el mundo. Al acabar de estudiar y salir en el mundo real, tienen la ventaja de que tienen un periodo de gracia de 1 o 2 años en el que la escuela les permite vivir por todo lo alto gracias a los grandes ingresos económicos que tienen por sus grandes empresas. Durante este periodo se supone que los alumnos tienen que profundizar en un campo específico de la magia o bien elegir su camino, porque la escuela destaca por enseñar la magia sin ninguna finalidad en concreto. Así que los alumnos no ven su camino en la universidad y tienen que decidirlo después. No tiene ningún sentido. En este mundo existe también una saga de fantasía icónica que imita a las crónicas de Narnia, por no decir que las copia, ya que transcurren también en un mundo mágico, Fillory, y fueron escritas por Christopher Plover en 1930 en Inglaterra, siendo Fillory un mundo mágico de fantasía medieval con animales parlantes y los protagonistas un grupo de hermanos, Chatwin, que viven aventuras en este mundo hasta que sus dioses, Ember y Umber, deciden echarlos y devolverlos al mundo real. Curiosamente, desde el principio se destaca que estos niños existieron de verdad y que la tía de estos tenía una casa muy cerca del autor en el campo en el que los niños pasaban sus vacaciones y sobre todo durante la Primera Guerra Mundial vivían allí cuando los niños fueron evacuados de Londres, como los protagonistas de Narnia. Parece ser que todos los niños tienen una fijación con Fillory y que han leído y releído estos libros y en algunos casos esta obsesión incluso sigue de adultos, como sucede con Quentin. En cuanto a la reseña en sí, la novela empieza con Quentin Coldwater, este estudiante de instituto de 17 años que vive en Nueva York, al que le cuesta relacionarse con los demás y que no se encuentra cómodo en el mundo. Y aunque quiere a su amigo James, la verdad es que no puede dejar de envidiarlo por su carácter desenvuelto y porque encima Julia es su novia.
de quien lleva enamorado muchísimos años. Aparte de su obsesión por los trucos de magia, que cada vez se le van dando mejor, otra cosa que lo distingue de los demás y que a la vez lo aísla socialmente es su obsesión por las novelas de Fillory, protagonizadas por los hermanos Chatwin, como os he dicho, y que las personas de su alrededor pues han superado desde su infancia. La novela empieza precisamente con James y él acudiendo a una entrevista para Princeton a casa de un antiguo profesor y cuando llegan allí se encuentran con que ha muerto, presumiblemente por una muerte natural, por lo que tienen que llamar a emergencias. Cuando los servicios de emergencias llegan, a Quentin le llama la atención una chica joven extremadamente guapa y muy sensual que les da 2 sobres con sus nombres que dice haber encontrado en la habitación y que deben ser para ellos. James se niega a coger este sobre porque, aunque sea para él, es algo de un hombre muerto, pero Quentin, que no tiene ningún tipo de reparos, pues lo coge y cuando se separan de James, cuando salen de allí, al abrirlos se encuentra con un manuscrito titulado Los Magos, que dice ser el volumen 6 de la saga de Fillory, que no existe. Al abrir la primera página, un papel doblado sale volando y empieza a perseguirlo por las calles de Nueva York hasta que, sin darse cuenta, cruza una barrera mágica y se encuentra en un jardín gigante con un clima completamente diferente al de Nueva York y con un chico de su edad fumando apoyado en un árbol. Y claro, lo primero que se le ocurre es preguntar si eso es Fillory y el chico le dice que no, que está en las afueras de Nueva York, en la parte alta, y que tiene que darse prisa y entrar dentro de la casa para poder llevar a cabo el examen. El chico se presenta como Elliot, pero le dice que por favor no le dé información sobre él porque no quiere encariñarse con nadie. Tras cruzar todo el campus, entra en la casa y es recibido por Henry Fox, que se presenta como el director del centro, que es la escuela de magia de Brakebills, y le dice que se le ha ofrecido la oportunidad de llevar a cabo un examen preliminar y que para poder hacerlo tiene que aceptar. Después de hacerlo, se encuentra en un aula con decenas y decenas de estudiantes, entre los que cree vislumbrar a Julia, preparándose para hacer este examen que se puede aprobar o suspender. A medida que va pasando el tiempo, Quentin, cada vez que levanta la vista, se da cuenta de que cada vez hay menos alumnos y finalmente solo quedan unos pocos que son los que han pasado este examen. Después de esto, se tiene que someter a una entrevista y unos exámenes prácticos para ver si realmente tiene capacidad para la magia, y después de una larga deliberación entre los diferentes profesores y el director, se decide aceptar a 2 de los candidatos para acabar de hacer la clase de 20 alumnos que necesitan, siendo uno de ellos Quentin y el otro Penny. No esta Penny, sino un chico extraño blanco que lleva una cresta como peinado. Después de esto le explican a Quentin que en realidad se trata de una escuela de magia, que el curso empezará en un mes y que mientras tanto a sus padres se les aplicará un encantamiento para que no estén demasiado preocupados, explicándoles que ha sido aceptado en una universidad de élite de acceso muy restringido. Quentin decide aceptar esta vida sin más y que no va a ir a su casa para despedirse de sus padres o de sus mejores amigos y que simplemente se quedará allí en la escuela durante este mes dando vueltas con Elliot, que parece que tampoco va a casa a pasar las vacaciones. Y como veis, esto es un ejemplo de las decisiones precipitadas de Quentin, que pasa de 0 a 100 o a 200 sin que tenga ningún tipo de motivo. Cuando empiezan las clases, para su sorpresa, no tienen nada que ver con Hogwarts, sino que tienen que memorizar grandes cantidades de información y aprender varias lenguas, muchas de ellas muertas, y que cualquier pequeño encanterio, de hecho, requiere complicadas posiciones de las manos y los dedos muy largas para llevarlas a cabo, y que encima tienes que tener en cuenta un montón de circunstancias como la posición en el planeta, el tiempo que está haciendo ese día, la posición de los astros. Esto hace que estos estudios sean especialmente tediosos, difíciles y aburridos y que todos los alumnos sean unos infelices. Además, en una clase en la que todos son genios y en la que Quentin realmente no destaca por encima de los demás porque la que lo hace es otra chica, Alice, una chica rubia y pequeñita, muy tímida que se relaciona poquito con los demás. Al final del primer trimestre, el director Fox, sin dar ninguna explicación y sin que tenga ningún sentido para la trama, les dice a Quentin, Alice y Penny que han decidido pasarlos al siguiente curso siempre que en el plazo de 2 meses puedan aprenderse todo el conocimiento de un año entero, por lo que los 3 van a pasar varias semanas encerrados en una misma habitación sin apenas dormir, aunque sin estrechar lazos entre ellos ni despertar ningún tipo de interés. Y es más, Quentin es especialmente desagradable con ambos y sobre todo con Penny sin ningún motivo aparente, porque el pobre chico va a demostrar a lo largo de la saga que es el más útil de todos.
Pero cuando llega el momento de realizar este examen, solamente Alice y Quentin pasan el examen y una vez más Quentin demuestra lo buena persona que es cuando pasa de este curso sin despedirse de los amigos que había hecho hasta entonces en el primer curso y sin siquiera decirle a Penny que él sí ha pasado, cosa que hace que Penny tenga una reacción también sin sentido porque se enfada muchísimo y la primera vez que se cruza con él por la escuela lo ataca salvajemente. Sin embargo, la amistad entre Alice y Quentin sí que se estrecha. En este periodo, además, Alice le explica que ella en realidad no recibió ninguna invitación para hacer el examen, pero que proviene de una familia de magos y que su hermano mayor murió unos años atrás en Brakebills, por lo que sus padres no querían que asistiese. Alice decide deambular por los bosques en los que sabe que está de Brakebills hasta conseguir penetrar sus defensas, momento en el que Brakebills la aceptan precisamente por ser una alumna brillante. En unas de sus vacaciones, Quentin vuelve a visitar a sus padres, cosa que se le hace insoportable porque no tiene demasiada buena relación con ellos, porque no muestran mucho interés por él y además tampoco sabe cómo relacionarse con sus amigos, con James y Julia. Y a pesar de que ve que Julia lo está pasando mal y que ha desmejorado muchísimo, no se preocupa por ella, solamente evalúa sus sentimientos con respecto a antes de entrar en Brakebills para luego volver a Brakebills sin ningún tipo de motivación ni de sentido. Tras esto, la historia pasa directamente al inicio del tercer curso, momento en el que a los estudiantes se les asigna una disciplina específica según su afinidad. Alice enseguida es catalogada como de la magia física por su capacidad de manipular la luz, pero Quentin es sometido a una larga batería de pruebas que duran muchísimas horas sin que demuestre ninguna afinidad por nada, por lo que al final decide unirse a la disciplina de Alice porque es la que menos alumnos tiene y de la que además forma parte Elliot, así que a partir de este momento empezará a pasar mucho tiempo con este grupo formado también por Janet, que es Margot en la serie, y Josh. Producto de esta apatía y de sentirse aislado y porque, como os he dicho, es un capullo, en un momento dado, por hacerse el gracioso un día en clase que está aburrido, interrumpe un complicado encantamiento que está llevando a cabo el profesor, cosa que genera una ruptura en la realidad y aparece en la clase un terrible horror de otra dimensión al que a partir de ese momento se van a referir como la bestia, que sin ninguna clase de esfuerzo los paraliza a todos y se empieza a pasear tranquilamente por la clase durante horas. Una de las alumnas consigue empezar a poder moverse e intenta contraatacar, pero cuando apenas ha iniciado el encantamiento, la bestia directamente se la come. A pesar de esto, los alumnos tienen que seguir congelados durante horas hasta que finalmente el resto del profesorado consigue liberarlos y expulsar a este horror. Estos acontecimientos trastocan el funcionamiento de la escuela y de los alumnos, aunque todo esto pues lo sabemos porque se resume solamente en un par de líneas, no porque veamos los efectos psicológicos en nuestro protagonista. Y no se vuelve a mencionar nada de todo esto hasta que aparece al final del libro, por lo que, como os he dicho, no se ha podido generar ningún tipo de tensión para que nos afecte realmente lo que sucede al final del libro. Del mismo modo, personajes importantes como son Julia o Penny o esta misteriosa enfermera que sale al principio, no sabemos nada de ellos hasta que vuelven a aparecer al final o en el último tercio, por lo que tampoco hemos podido generar ningún tipo de relación con ellos ni de empatía. Pero bueno, tampoco generamos esta empatía con los personajes que sí aparecen a lo largo del libro. Así que, bueno, como veis es un libro muy desigual. Ha sido además una grabación muy divertida porque se me ha parado la cámara por la calor que está haciendo en varias ocasiones. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os pueda avisar de cuando cuelgo nuevos vídeos, que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser La Milla Verde de Stephen King, el nuevo libro de Justin Cronin de Ferryman y la segunda parte de esta trilogía, El Bosque Mágico de Lev Grossman. Y en el ámbito de los cómics, La Espada del Inmortal de Hiroaki Samura y el cómic de Batman Una Muerte en la Familia de Jim Starlin y Jim Aparo. Nos vemos en el siguiente vídeo.